Capítulo 1. Cuando la sanidad no llega. He orado y he orado. He estado en campañas de sanidad por todo el país y han orado por mí varias veces, pero todavía no estoy curado. ¿Podría usted ayudarme? Esta demanda suplicante ha sido oída muchas veces por los ministros. Ellos oran por las personas enfermas, pero a menudo los enfermos se van como vinieron sin recibir sanidad. ¿Por qué es que muchos son curados instantáneamente mientras otros van de lugar en lugar buscando sanidad solo para salir decepcionados una y otra vez? ¿Por qué es que a menudo muchas personas pilares de la iglesia sufren por años mientras que otros que son menos dedicados reciben de pronto un milagro de Dios? ¿Hace Dios acepción de personas? ¿O hemos fallado al abordar la sanidad, faltándonos completo entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña acerca del tema? En este libro miraremos las escrituras para encontrar la respuesta. Se ha puesto mucho énfasis en la práctica de ungir con aceite, la imposición de manos y la oración por los enfermos. Pero hay más acerca de la sanidad que solamente ungir con aceite, al igual que hay más acerca de la salvación que solo la oración del pecador. El ungir con aceite, la oración del ministro y la imposición de manos son simplemente métodos. En sí, ellos no sanan. Son avenidas por medio de las cuales podemos desatar nuestra fe en la palabra de Dios. Se ha puesto mucho énfasis en los dones de sanidades, los cuales están entre los dones del Espíritu. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Habrá manifestaciones de estos dones sobrenaturales cuando las personas los prediquen, los enseñen, los crean y cedan al Espíritu de Dios. Pero estos dones no están siempre en operación. A menudo los nuevos creyentes son sanados por estas manifestaciones especiales. Luego, cuando vuelven a enfermarse, en lugar de creer en la palabra de Dios, esperan ser sanados de la misma manera y se decepcionan cuando no reciben sanidad. Me he dado cuenta en mi ministerio que por lo general las manifestaciones sobrenaturales de sanidad ocurren entre los pecadores o las personas denominacionales que nunca han escuchado la enseñanza de la sanidad divina. Rara vez he visto que ocurra entre la gente del Evangelio completo. ¿Por qué? Porque los dones de sanidades y las manifestaciones sobrenaturales son dados principalmente para anunciar el Evangelio y captar la atención de aquellos que están fuera de la iglesia. El creyente debería ser sanado por medio de desatar su fe en la palabra de Dios. En una de mis reuniones señalé a un hombre y le dije, caballero, usted no es salvo y el Espíritu de Dios me muestra que tiene una doble hernia. Si viene aquí ahora mismo pondré mis manos sobre usted y su hernia desaparecerá instantáneamente. Lo hizo y sucedió. Esa noche él respondió al llamado al altar y fue salvo. 2 noches más tarde impuse mis manos sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Necesitamos distinguir entre las sanidades obtenidas a través de los dones o las manifestaciones sobrenaturales y aquellas obtenidas por el solo ejercer fe en la palabra de Dios. También debemos entender que una persona no opera estos dones sobrenaturales, sino que son manifestados a través de él. Yo no puedo hacerlos operar cada vez que quiero, solo puedo permanecer abierto para manifestación del Espíritu de Dios cuando Él quiere. A muchos de nosotros se nos enseñó que el único motivo por el cual Jesús sanó fue para probar su deidad. Si ese fuera el caso, Él no pudo probar su deidad en la ciudad de Nazaret, porque no hizo allí las obras que hizo en otros lugares. Marcos 6:5 nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Note que Marcos no dijo que Jesús no quiso hacer ningún milagro, dijo no pudo. El Nuevo Testamento, la versión amplificada, dice, Él puso sus manos sobre unas pocas personas enfermas. En otras palabras, eran solamente enfermizos, no ciegos, ni sordos, ni cojos o paralíticos. Jesús no sanó a la gente solamente para probar su deidad. Él no ministró como hijo de Dios.
Él ministró como un profeta de Dios ungido por el Espíritu Santo. Él dijo en Lucas 4:24, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Nótese que él mismo se llamó profeta. En Mateo 13:58 vemos el por qué Jesús no pudo sanar en algunas ocasiones y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad de ellos se lo impidió. Además, en el capítulo 4 de Lucas, Jesús dijo que habrían muchas viudas en Israel durante la gran hambruna que hubo en tiempo de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer en Sarepta de Sidón. Versículo 26. Aun cuando Elías tenía el poder de Dios en su vida, no pudo hacer que éste obrara para todos. Pero debido a que él fue enviado a la casa de esta viuda, hubo un milagro continuo. La harina de la tinaja nunca escaseó, aun cuando se mantuvieron sacando harina de ella, ni el aceite de la vasija dejó de fluir. Eso está en Primera de Reyes 17:16. Jesús continuó diciendo, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas 4:27. Naamán viajó muchas millas para llegar a Samaria, donde había escuchado que el profeta Eliseo podría liberarlo de su lepra. Eliseo tuvo una doble porción de la unción de Elías, y la Biblia dice que hizo el doble de milagros que su predecesor Elías. A Naamán, que era sirio, le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Está en 2 de Reyes 5:10. ¿Por qué no fueron también todos los leprosos de Israel a donde Eliseo para ser sanados? Encontramos la respuesta en el pacto de sanidad que Dios hizo con los israelitas. En ese pacto el Señor les dijo, yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. En Éxodo 23:25 y 26 les dijo, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, multiplicaré el número de tus días. De nuevo, en Deuteronomio 7:15 él dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Mire usted, realmente no necesitaban que ningún profeta los sanara, necesitaban creer en el pacto de que Dios habría establecido con ellos. Naamán, que ni siquiera estaba en ese pacto, creyó y fue limpio. Después que Naamán fue sanado, regresó a la casa de Eliseo y le ofreció oro, plata y varias mudas de ropa, ya que estaba muy emocionado por haber sido sanado. El profeta no aceptó ninguno de sus regalos porque sabía que Naamán estaba tratando de pagar por su sanidad. Sin embargo, Giezi, el siervo de Eliseo, tenía un corazón codicioso, odiaba ver que se iba toda esa plata, oro y muchas mudas de ropa. Él corrió donde Naamán y le dijo una mentira. Mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Segunda de Reyes 5:22. Naamán le dio alegremente el doble de lo que pidió. Giezi tomó lodo, la plata y la ropa y los escondió para su propio uso. Cuando Giezi regresó a la casa de Eliseo, Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Versículos 25-26. En su espíritu Eliseo había visto a Giezi alcanzar el carro de Naamán. Sabía exactamente lo que Giezi había hecho. Aunque Eliseo no estaba enterado de cada mentira que se hizo ese día en el pueblo, tuvo una manifestación especial respecto a su propio siervo. Algunos piensan que cuando se es profeta, todo lo ve y todo lo sabe. Sin embargo, los dones del Espíritu no están en operación todo el tiempo, solo cuando el Espíritu quiere. Giezi sabía eso. Sabía que Eliseo era un hombre de Dios que tenía manifestaciones sobrenaturales en su vida, pero sabía que la palabra de ciencia operaba solo en ocasiones. De otro modo, hubiera sabido que no podía sostener la mentira. No habría sido tan tonto como para haberle mentido a Eliseo y hubiera sabido que no iba a poder salirse con la suya. Deberíamos estar abiertos a las manifestaciones del Espíritu de Dios, pero no debemos esperar ser sanados solo por estas manifestaciones. Los dones de sanidades se han manifestado muchas veces en mi ministerio, pero no puedo hacer que funcionen cuando yo quiero, como tampoco Eliseo podía hacer que las manifestaciones sobrenaturales obraran a su voluntad. No puedo apretar un botón
o alar una palanca y hacer que los dones empiecen a funcionar. Ellos operan como el Espíritu quiere, porque Él es el que los hace operar, no yo. La sanidad nos pertenece. No es solo un asunto de oración, no es solo asunto de algún don espiritual en operación. La sanidad nos pertenece porque ha sido provista para nosotros por el Señor Jesucristo. Yo me empeño en ayudar a que la gente enferma entienda esto. Quiero ayudarlos a ser sanados de una manera u otra, ya sea por las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios en mi ministerio o por el poner la palabra de Dios en ellos para que la fe se levante en sus propios corazones y que cuando yo ponga mis manos sobre ellos y ore, reciban su sanidad a través de la mutua fe. En agosto de 1951 realicé reuniones de campaña en la carpa de Oklahoma. Los servicios eran realizados en una iglesia durante el día y en la carpa durante las noches, la cual había sido colocada en el parque de la ciudad. Imponía mis manos sobre los enfermos todas las noches después de predicar. Esta imposición de manos era un punto de contacto donde las personas desataban su fe en la palabra de Dios y por su fe y mi fe ayudándolos como podía, recibían su sanidad. También ocurrieron algunas manifestaciones especiales del poder sanador de Dios. Por ejemplo, una noche una madre trajo a su hijo de 4 años para que orara por él. Mientras ella traía a su hijo, las pequeñas piernas colgaban débilmente de su cuerpo. Me recordaba una muñeca de trapo. Me dijo que había tenido polio a los 18 meses y no había vuelto a caminar más. Aunque sus piernas estaban lisiadas, el resto de su cuerpo se había desarrollado normalmente. Mientras oraba por el niño, el poder sobrenatural de Dios cayó en medio de nosotros. Ese pequeño comenzó a correr por toda la plataforma. Años más tarde, mientras mi esposa y yo estábamos realizando reuniones en Oregon, un hombre se presentó a nosotros y nos dijo ser el tío del niño. Él nos dijo, creo que le interesará saber que acabamos de estar de vacaciones en Oklahoma. Mi sobrino tiene ahora 17 años y está en la primera fila del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria. Estamos agradecidos por el poder de Dios. Yo no sané al niño, Dios lo hizo. Yo sanaría a cada víctima de polio si pudiera. He ministrado a muchos de ellos. He apretado el mismo botón y helado la misma palanca, por así decirlo. Pero nada sucedió. Desearía poder hacer que los dones operaran para todos. Sin duda Eliseo deseaba haber podido limpiar a todos los leprosos. Pero los dones, las manifestaciones sobrenaturales, solo vienen cuando el Espíritu quiere, no cuando nosotros queremos. Mientras estaba en Texas predicando en una serie de reuniones, una mujer pentecostal trajo a su pequeña niña para que orara por ella. Esta niña, que tenía unos 9 años, también sufría de polio. Su pierna izquierda colgaba en el aire, tenía un armazón. Pero cuando la madre se lo quitaba, la niña no podía caminar. Sus miembros estaban inservibles. En este caso, no sentí ninguna manifestación sobrenatural. Había predicado la palabra de Dios y la madre había creído. La mujer llevó a su hija de vuelta a su casa, aparentemente en la misma condición. Cuando removió el armazón de la niña para bañarla, su pie estaba todavía doblado. La pierna todavía colgaba lánguidamente de la cadera. La mujer la colocó en la bañera, se arrodilló y empezó a bañarla. Ella decía, empecé a llorar y decir, Señor, lo siento, quería que mi hija fuera sanada. Entonces recordé lo que el hermano Hagin había dicho y mi fe se avivó. Creí la palabra de Dios, creí que la virtud sanadora fluía en ella en ese momento. Era solo asunto de creer la palabra de Dios. De repente escuché algo parecido a palos secos quebrándose. Bajé la vista y la pierna se enderezó delante de mis propios ojos. Ambas piernas se pusieron del mismo tamaño y la niña fue capaz de caminar normalmente. Ese milagro vino a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios y por la fidelidad de la madre en actuar y creer en ella. Creo en las manifestaciones sobrenaturales. Las tenemos en nuestras reuniones. Tenemos la expectativa de recibirlas. Pero mientras lo hacemos debemos predicar la palabra de Dios y los creyentes deben seguir alimentándose de ella en el área de la sanidad divina para mantener su fe fuerte. La sanidad nos pertenece.